Bueno, no sé cómo están ustedes, pero estoy disfrutando mucho 2 Corintios capítulo 3. De hecho, esto es tan rico que podríamos estar aquí hasta el rato. Capítulo 3 de 2 Corintios es nuestro estudio en esta mañana. Quiero animarlo a que abra su Biblia, si es tan amable. Esta es la cuarta parte en una serie de los versículos 6 al 18 llamada La gloria del nuevo pacto. No sé cuántas más partes habrán. Habrá más, obviamente. Esta es una sección atesorada de las Escrituras, una que no queremos tomar a la ligera, queremos entender todas las riquezas lo más que podamos. 2 Corintios 3, 6 al 18 es casi como una versión reducida del libro de Hebreos. Toma el libro de Hebreos, el gran concepto de la superioridad del nuevo pacto, y simplemente lo reduce a este pequeño pasaje. Y cuando usted entra al pasaje, no nada más tiene que estudiarlo, se ve forzado a expander y salir de él y estudiar muchas otras cosas que, como hemos ya señalado, se encuentran en el libro de Hebreos, como también en otras partes de las Escrituras. A partir del versículo 6 hasta el final del capítulo, Pablo quiere explicar claramente que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. La razón por la que es importante es porque en la ciudad de Corinto, en donde él laboró de manera tan fiel y plantó una iglesia tan grandiosa, tan grande, habían llegado falsos maestros y falsos apóstoles que querían afirmar que el antiguo pacto es igual al nuevo pacto. Quieren afirmar que las ceremonias mosaicas y los rituales mosaicos y ritos deben ser mantenidos, que el antiguo pacto es tan permanente como el nuevo pacto, es tan eterno, por así decirlo, como el nuevo pacto, es tan importante como el nuevo pacto, es igual al nuevo pacto. Y entonces están imponiendo en la simplicidad que es en Cristo todas las prescripciones mosaicas, desde la circuncisión en adelante, confundiendo a la gente y engañando la simplicidad del Evangelio. Y hablamos de cómo el ministerio sacramental y sacerdotal, la cual es otra palabra para un tipo de ministerio sacerdotal, el tipo de cosas ritualistas, ceremoniales, rutinarias, tienden a oscurecer la realidad espiritual. Obviamente Pablo está defendiéndose a sí mismo en 2 Corintios. La carta entera es una defensa de su propio ministerio y su propia integridad. Y una de las cosas que él usa para defenderse a sí mismo es que él era un ministro del nuevo pacto. Él dice en el versículo 6 que Dios nos ha hecho competentes ministros de un nuevo pacto, y esto es a manera de contraste con los falsos maestros que todavía son ministros del antiguo pacto. Pablo está diciendo el nuevo pacto es mucho mejor, y cualquier verdadero ministro de Dios ministra el evangelio del nuevo pacto, verdad del nuevo pacto, no ritual y legalismo del antiguo pacto. El nuevo pacto es el evangelio que Pablo predica. El nuevo pacto es predicado por todos los predicadores fieles a lo largo de toda la historia de la vida de la iglesia. Y entonces, como parte de su defensa de sí mismo y de su ministerio, él trata con este asunto del nuevo pacto. ¿Por qué se vuelven de mí un predicador fiel del nuevo pacto a falsos predicadores del antiguo pacto? ¿Por qué van a hacer eso cuando el nuevo pacto es tan superior al antiguo? Y entonces, mientras que se está defendiendo a sí mismo como un pastor verdadero, y un apóstol verdadero, y un predicador verdadero, y un maestro verdadero, debido a que él enseña el nuevo pacto, él nos ayuda a entender las riquezas de este nuevo pacto. Entonces, él va más allá de su defensa y entra a la teología del nuevo pacto, inclusive, aunque es brevemente, ciertamente es rico. Él rechaza la salvación por obras, él rechaza la salvación por circuncisión, por ritual, por ceremonia. Él rechaza esas cosas de manera completa. Y él quiere que nosotros también las rechacemos. La salvación no es cuestión de ceremonia, de ningún tipo de ceremonia, no es cuestión de ritual, no es cuestión de liturgia, sin importar qué ritual o qué liturgia. La salvación se encuentra en el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es simplemente una promesa. Pacto significa promesa. El nuevo pacto es la promesa de salvación, lo cual significa el perdón total de todo su pecado hecho posible mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la promesa de Dios. Dios prometió quitar su pecado, no acordarse ya de sus pecados, alejarlos tan lejos como está el oriente del occidente, de manera completa y total perdonarlos, debido a lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Esa es la nueva promesa, ese es el nuevo pacto y ese es el nuevo evangelio. El nuevo pacto y el evangelio son lo mismo. Pablo dice, yo soy predicador del evangelio, yo soy un predicador del nuevo pacto, y así lo es todo predicador fiel. Dice usted, bueno, ¿cuál fue el propósito del antiguo pacto? Lo cubrimos ya en 3 semanas y no voy a entrar a todo fuera de decir que el antiguo pacto tenía 3 componentes, uno civil, uno ceremonial y un componente moral. El componente civil era prescribir la vida en Israel de una manera tan excepcional que fueran una nación aislada de las naciones paganas politeístas de su día. Les permitía vivir una vida tan excepcional que llamaríamos un estilo de vida kosher el día de hoy, que los mantenía separados de las naciones que contaminarían la vida de Israel
y destruiría su testimonio. La parte ceremonial de la ley, todos los símbolos y el sistema sacrificial y de la circuncisión en adelante, los días de reposo y todos los festivales, se relacionaban todos al propósito redentor. Siempre fueron para mostrar el plan de redentor de Dios, la necesidad del hombre de ser redimido y cómo Dios iba a llevarlo a cabo. Entonces, todo eso era simbólico, todo eso eran retratos. La parte civil, que identificaba a Israel como una nación excepcional, única, es apartada, es hecha a un lado, debido a que tenemos un pueblo judío y gentil en la iglesia. La parte ceremonial fue hecha a un lado, debido a que los retratos o sombras se desvanecen cuando la realidad viene y la realidad está aquí, en Cristo. La tercera parte de la ley era la parte moral. Esa es la parte permanente y eterna, porque en la ley moral Dios reveló su naturaleza y su voluntad para el hombre, pero la ley moral no puede salvarlo, así como la ley ceremonial no podía salvarlo, solo eran sombras, retratos. La ley civil no podía salvarlo, solo era un estilo de vida externamente. La ley moral no puede salvarlo tampoco. Lo único que hace es llevarlo al punto en el que ve su pecado por lo que es, y en su desesperanza corre a Dios y ruega por misericordia y gracia, y eso es lo que un santo del Antiguo Testamento hacía. Eso es lo que el remanente hizo. Eso es lo que un verdadero judío hizo. Él veía la ley, veía su vida y decía, no puedo guardar la ley, y él clamaba por misericordia. El resto de los judíos, triste y trágicamente, vieron la ley moral y dijeron, bueno, no puedo guardarla muy bien. Yo sé que la salvación está en la ley ceremonial, porque no puedo guardar la ley moral. Voy a usar la ley ceremonial como un medio de salvación. Y eso fue aún peor, porque no solo la ley moral los mataba, sino que entonces tomaron la letra de la ley ceremonial, la impusieron encima de la ley moral, como si fuera un componente salvador, y después realmente los mató. La letra de la ley realmente fue mortal. Por letra, queremos decir, el aspecto ceremonial externo de la misma. Dios dio la parte ceremonial de la ley para mostrarle al hombre su necesidad de redención mediante símbolos y retratos. Dios dio la parte civil de la ley para aislar a su pueblo, por propósitos que les mencioné, para hacer un testimonio en el mundo y para que no se contaminaran por la interacción fácil con otras naciones. Dios les dio la ley moral para quebrantar la espalda del hombre, para mostrarle la voluntad de Dios, para mostrarle su voluntad para el hombre y para mostrarle a un hombre que no podía vivir a ese nivel. Y todo eso entonces lo debía llevar a arrojarse en la misericordia de Dios, y Dios, en su gracia y misericordia, lo perdonaría mediante la obra de Jesucristo simbolizado en el sistema sacrificial. Ahora ya hemos estudiado todo eso, no quiero entrar a más detalle fuera de eso. Veamos ahora nuestro texto. Pablo está señalando el pacto mejor, el cual es el nuevo pacto, el pacto superior, el cual es el nuevo pacto, y al mostrar que el nuevo pacto es mejor, él presenta 8 puntos para mostrar la excelencia del nuevo pacto que sobrepasa el antiguo pacto, y al hacer eso, rechaza el antiguo pacto. En primer lugar, él dice que el nuevo pacto da vida, y entramos a eso en el versículo 6, no lo volveremos a hacer. Él dice, un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El nuevo pacto es un pacto que da vida. El antiguo pacto no podía hacer eso. Todo lo que la ley podía hacer era matarlo, no podía darle a usted vida. De hecho, en el versículo 7, él lo llama el ministerio de la muerte. El antiguo pacto mata, la ley mata. Cuando usted lee la ley de Dios y ve su propia vida, está muerto. Bueno, ¿qué significa eso? Cuando usted muere, un tipo de muerte en vida, de vergüenza y culpabilidad y remordimiento, incapacidad y frustración, porque no puede vivir al nivel de la ley de Dios, y también lo mata eternamente, porque ahora ha violado la ley de Dios. Según Gálatas 3:10, usted está maldecido. Gálatas 3:3 está maldecido. Esa maldición significa condenación eterna. Entonces la ley es un asesino en serie. Es el asesino en serie más grande de todos los tiempos. Hace que todos los hombres estén condenados y juzgados. La ley mata, pero el nuevo pacto da vida. En segundo lugar, comenzando en el versículo 7, el nuevo pacto produce justicia. Ahora, permítame leerle eso, versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora él hace otro contraste muy vívido entre la ley como un ministerio de condenación y el nuevo pacto como un ministerio de justicia. El nuevo pacto trae justicia, provee justicia, y ese es un punto muy, muy importante, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿verdad? Romanos 3. Ninguna carne fue justificada delante de Dios. Usted no puede alcanzar la justicia. Usted no puede satisfacer a Dios como si fuera usted virtuoso, santo y justo por su desempeño. Si usted quebranta, como dije en Gálatas 3, si usted quebranta una parte de la ley, usted es condenado por la ley. Simplemente se necesita una violación una vez y está condenado. Y entonces fue un ministerio de muerte.
Lo fue y él lo llama en el versículo 9 un ministerio de condenación, pero es presentado en contraste al nuevo pacto, el cual es un ministerio de justicia, un ministerio de justicia. Ahora, para ilustrar la superioridad del nuevo pacto, el apóstol Pablo va al Antiguo Testamento, a uno de los relatos más extraños y fascinantes en todo el Antiguo Testamento, que se encuentra en Éxodo capítulo 34. Regresemos a Éxodo capítulo 34 y en particular comenzaremos viendo el texto en el versículo 29. Esta es la experiencia de Moisés en el monte Sinaí y es un relato fascinante. Moisés, como ustedes bien saben, fue llevado ahí al monte Sinaí por el mandato de Dios para recibir la ley. Él llegó allá arriba y él conversó con Dios y Dios le dio la ley. Dios le dio la prescripción que reflejaba su propia naturaleza como santo y reflejaba su voluntad para el hombre, la ley misma en contra de la cual el hombre será quebrantado y tendrá que regresar a Dios y rogarle gracia y misericordia, lo cual Dios daría en base a lo que Jesucristo algún día lograría a favor del pecador arrepentido. Pero en el versículo 29 comencemos a leer. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte, y usted ve en el versículo 28, Dios había escrito en tablas las palabras del pacto, los cuales son los 10 mandamientos, lo cual es un resumen del antiguo pacto. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ahora, él había estado allá arriba hablando con Dios, ahora Dios es espíritu, y usted sabe que un espíritu no tiene carne y sangre, entonces un espíritu es invisible, pero Dios hizo a sí mismo visible, y Dios se haría a sí mismo visible al manifestar la gloria de su naturaleza en luz. Lo llamamos la gloria Shekinah, lo cual significa presencia. La gloria Shekinah de Dios aparece varias veces en el libro de Éxodo. De hecho, creo que es un aspecto de la gloria Shekinah de Dios, que es designado como la nube y el pilar de fuego por día y por noche que estaba guiando al pueblo de Israel. Usted se acuerda cuando el tabernáculo es terminado y al final del libro de Éxodo, la gloria de Dios, la nube de gloria, esta nube de gran luz refulgente representando a Dios, desciende y se establece en el lugar del tabernáculo. Entonces, cuando Dios se manifestó a sí mismo, Él manifestó su presencia espiritual a reducir todos sus atributos a luz visible. En un milagro, de una manera milagrosa, Dios se manifestó a sí mismo a Moisés. Entonces Moisés, recordará, había subido al monte. ¿Se acuerda que él le dijo a Dios en el capítulo 33, muéstrame tu gloria? Y Dios le dijo, te voy a dejar ver un poco de mi gloria. Y lo metió en una roca y su gloria pasó. Bueno, fue esa luz brillante que hizo que Dios fuera visible. Moisés había estado con Dios y él había estado en la presencia de Dios. Y cuando él descendió del monte, él no sabía, claro, porque él no podía ver su propio rostro, que la piel de su rostro brillaba porque estuvo hablando con Dios. Él descendió y él era como un foco de luz incandescente. Él estaba encendido, brillando. Y cuando hablo de brillante, quiero decir brillante. Versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Mantuvieron su distancia porque estaba brillando. No era un brillo que se desvanecía, sino era refulgente, refulgiendo al grado que versículo 31, entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. En otras palabras, les dijo, vengan, 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 no les dé miedo. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Esto era para que pudiera tener más gloria en su rostro. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Así es como lo hacía. Él hablaba con Dios, él salía, su rostro era como el sol refulgente. Era como un pequeño sol. Estaba brillando, de hecho, estaba brillando al grado que la gente no podía verlo. Podían ver a su alrededor y en cierta manera sentir el resplandor y oír la voz, pero no podían verlo de manera directa. Y después, cuando Moisés dejaba de hablar las palabras directas de Dios, él colocaba un velo sobre su rostro para que no continuara cegando a la gente. Gloria enceguecedora. Después él regresaba para hablar con Dios, él se quitaba el velo. Y después, cuando él regresaba, él hablaba sin velo. Y después, cuando él acababa de hablar, él se volvía a colocar el velo. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, la analogía que Pablo quiere extraer de esto, la ilustración que Pablo ve aquí, es una ilustración de la gloria de la ley. Regresemos a nuestro texto y veremos eso. Versículo 7.
Y si el ministerio de muerte, el antiguo pacto, la ley, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, deténgase ahí. Ahí está el punto. Cuando Moisés descendió del monte, en donde él se había reunido con Dios y recibió la ley, él llevaba en su rostro el brillo mismo de Dios, la gloria misma de Dios, la Shekinah. Lo más cercano que usted encuentra en las Escrituras, como paralelo a esto, sería en Mateo